Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Eh, Espero se encuentren muy bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre esto que he llamado eh, dentro de esta serie de tips teológico-litúrgicos para cantar la liturgia, el sentido teológico-litúrgico de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, conocida popularmente como Solemnidad de Cristo Rey, y sus implicaciones en la música litúrgica. De inicio tendríamos que lanzar la pregunta o el planteamiento inicial. ¿Sabías que no todo canto, por el solo hecho de decir viva Cristo Rey o de hablar de Dios como Rey, es propio para esta solemnidad? Así es. No basta que hable del reinado de Cristo, sino de su reinado al final de la historia de salvación. O en otras palabras, de la dimensión escatológica del reinado de Cristo. Algunos podrán decir, es que ¿en qué te fundamentas? De inicio tenemos que, antes que dar los fundamentos teológicos, litúrgicos, bíblicos también, porque la liturgia es Biblia como tal, en sus textos, y todo lo que encontramos en la liturgia tiene fundamento bíblico y magisterial por la autoridad que Jesucristo le da a la iglesia. Tenemos que decir que esto no es un ataque personal a nadie. Al contrario, lo decimos con toda caridad, sin buscar herir susceptibilidades o ánimos, sino solamente por el deseo de ir poco a poco creciendo juntos, de menos a más, hasta llegar a lo ideal, a la excelencia, por así decirlo, teniendo en cuenta que, bueno, en la música litúrgica, como en toda realidad humana o hecha por el hombre, y pues la música litúrgica no es la excepción, tiene parte de obra del hombre, es perfectible. Entonces es una invitación a ir creciendo, a ir dando lo mejor de nosotros, porque es también es una implicación para los músicos litúrgicos de lo que es el camino hacia la santidad como el ir creciendo unidos a Cristo, ir creciendo, sean santos como mi Padre Santo. Y una de las cosas o consecuencias prácticas en nuestro servicio es esto, ir pasando de menos a más para llegar a lo ideal. Bien, pues sin más preámbulos, tenemos que decir hablar un poquito de historia. ¿Tú sabes cuál es el origen de la fiesta de Cristo Rey? Bien, pues a lo mejor lo sabes, pero a lo mejor no. Sin embargo, permíteme decirte que esta solemnidad es instituida allá por el 11 de marzo de 1925, instituida por el Papa Pío XI, o sea, es una celebración muy reciente en la Iglesia, a comparación de otras celebraciones litúrgicas que tienen siglos o que tienen más de un milenio. Y nace con la finalidad de motivar a los católicos mediante un acto de reconocimiento público a consagrar la nación al reinado de Cristo Rey. O sea que esta fiesta entra en el contexto de lo que llaman los especialistas en torno al año litúrgico o catalogan o clasifican dentro de las fiestas devocionales ideológicas, o sea, que surgen de un planteamiento o de una idea a comparación de las festividades dogmáticas, como por ejemplo
Santa María, Madre de Dios. O por ejemplo, todo lo que es la cuestión de la Pascua, la Navidad, para acentuar el dogma del misterio de la encarnación. Y pues bueno, Cristo Rey nace dentro de un planteamiento ideológico devocional. 1925, por lo menos para México, es una fecha en la que se contextualiza el país en lo correspondiente a la revolución, a la guerrilla cristera. Y de aquel entonces es que encontramos este himno tan popular como Viva Cristo Rey, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera. O también tú reinarás, este es el grito, que entra en este sentido que se le da primitivamente a la fiesta de Cristo Rey, instituida por el Papa Pío XI. Bien, llega la Reforma Posconciliar y esta fecha, que es instituida el 11 de marzo, en el contexto del año litúrgico, es trasladada al último domingo del año litúrgico, dándole un sentido nuevo y una mayor profundidad teológica e histórico-salvífica. O sea, encuadrándola en esta noción que el Concilio Vaticano II ha dejado, nos ha ayudado a entender en los primeros 8 números de la Sacrosanctum Concilium, de que la liturgia es actualización del misterio de la salvación, actualización de la historia salvífica, teniendo como centro el misterio pascual de Jesucristo. Desde esta visión de la liturgia como actualización de la salvación realizada por Dios a lo largo de la historia, en el hoy celebrativo, en el hoy de nuestras celebraciones, por lo que recibimos la gracia santificante, es que la solemnidad de Cristo Rey recibe un nuevo fundamento, un nuevo sentido. Este sentido escatológico. Si bien hablamos de que la liturgia y en el año litúrgico se va desarrollando, se va meditando, se va contemplando de manera más detenida los diversos aspectos de la historia de salvación, desde el comienzo de la historia de salvación hasta, de manera pregustada o anticipada, el final de la historia de salvación que estamos esperando todavía, la consumación de la historia salvífica, consumación escatológica, dirían los teólogos. En este caso, Cristo Rey tiene su sentido de estar colocado al final del año litúrgico, para darnos a entender que no se habla simplemente de un reinado, de que solamente Jesucristo es Rey, sino el énfasis que se hace de esta característica de Jesucristo es en miras a la consumación de su reinado al final de la historia, cuando, como dice el credo, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Desde esa perspectiva es que podemos decir, queridos hermanos, que los textos litúrgicos como tal están impregnados de este punto teológico fundamental. Por ejemplo, la antífona de entrada es curioso que es tomada del Apocalipsis 5, digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría
la fuerza y el honor a Él, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Que se haga una alabanza en el contexto de la liturgia celeste del Apocalipsis, la cual la liturgia celeste, la que nosotros vivimos en cada misa y en cada acto litúrgico, es una anticipación, de manera que todo lo que vivimos y realizamos en la liturgia terrestre, aquí en la tierra, tiene que ser imagen que nos remita y nos lleve a la contemplación y experiencia de la liturgia celeste. Ya desde la antífona de entrada tenemos este punto fundamental, queridos hermanos, que nos marca el parteaguas y el sentido de la fiesta. No es nada más hablar de Cristo Rey o aventar loas, alabanzas. Cristo Rey, viva Cristo Rey. Y ya. No. Sino que es el contemplar el reinado de Cristo, del Cristo escatológico, del Cristo que vendrá. Y es muy interesante cómo la fiesta de Cristo Rey conecta con el Adviento, con la primera etapa del Adviento, que es el Adviento escatológico, en el que meditamos, queridos hermanos, no la venida histórica de Jesús en la carne, sino meditamos en espera de la última y definitiva venida de Jesucristo en la parusía, al final de los tiempos, en el cual vendrá como Señor y juez de vivos y muertos, según la Escritura. De ahí que todos estos puntos contenidos en la revelación de las Sagradas Escrituras, la tradición, y en específico la tradición expresada en los textos litúrgicos, eucológicos u oracionales que encontramos en el misal romano, en el propio de ese día, nos van a ayudar a sostener esta idea. De hecho, al ubicarse la solemnidad de Cristo Rey al final del año litúrgico, ¿qué aspecto del Cristo total se quiere resaltar y poner a la comprensión de nosotros los fieles y a la experiencia santificadora que se actualiza en la liturgia? Y la respuesta nos la da el prefacio de esta solemnidad. El prefacio es aquella parte que se reza, que se canta o que debería de ser cantada por el sacerdote, sobre todo en las solemnidades, antes de que respondamos todo el pueblo de Dios con el canto del santo. Y no solamente todo el pueblo de Dios, todo el universo. Y dice el prefacio: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría, ungido, la unción que es propia de los reyes, a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que, ofreciéndose a sí mismo, como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, y aquí es lo que subrayo, y pongamos mucha atención, prosigue el prefacio, consumará el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregará a tu majestad infinita un reino eterno y universal. O sea, entregará al Padre, porque el prefacio se refiere al Padre. Reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. De este texto del prefacio, que es, por una parte, testimonio de la sagrada tradición, que junto con la Sagrada Escritura son palabra de Dios, revelación de Dios, de este texto podemos decir que la solemnidad de Cristo Rey resalta la dimensión escatológica, referente al final de los tiempos, del reinado de Dios y la consumación de la historia de salvación que ya había comentado previamente.
de lo expuesto, ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias para el canto litúrgico? En primer lugar, en base a lo que nos dice la instrucción general del misal romano, hay una serie de cantos, en especial cuando hablamos del canto de entrada, pero el número referente al canto de entrada se aplica también al canto de ofertorio y al canto de comunión. En cuanto a qué canto seleccionar, dice en primer lugar, tómense las antífonas propias del día. O sea, eso es lo ideal, eso es lo máximo, eso es a donde los coros tenemos que llegar, a cantar las antífonas. Porque no es un canto que acompaña o ameniza la liturgia, es la misma liturgia de la iglesia que es cantada. Y de una u otra forma, cantar, por ejemplo, Apocalipsis 5, antífona de entrada, digno es el Cordero Inmolado, es cantar ya el futuro de la salvación. Cantar el reinado consumado y eterno de Cristo. Contemplar al Señor que ha de venir y que de una u otra forma, a través del canto de la antífona, ya es una prefiguración del futuro de salvación que nos da esperanza, en el cual cantamos al Rey, y un Rey que no es como los del mundo, que es un cordero, es el cordero que se inmoló, pero que se sometió a la muerte, que se humilló, etc., a comparación de los reyes del mundo, de los poderosos del mundo, que se sostienen muchas veces en un ego, que buscan dominar por la fuerza, someter por la fuerza. El Cordero Inmolado del Apocalipsis, de la antífona de entrada, es otro rey, cuyo reinado no es de este mundo, no es como los de este mundo. Y por otra parte, el cantar las antífonas sería lo máximo. Pero por las diversas realidades pastorales, pues bueno, hay otros criterios. Cantos adecuados. Hay cantos que son tolerables, siempre y cuando sean litúrgicos. Por ejemplo, un portón ensalzad los dinteles, que aunque no es una opción que el Salmo 23 hable de esta dimensión escatológica del reino de Cristo, pues bueno, en el mayor, al no haber posibilidades de cantar las antífonas, pues bueno, puede haber otros cantos también en esta dinámica de portones alzad los dinteles de Jesús María Sánchez, pero siempre cantos que sean litúrgicos. Y en portones alzad los dinteles tendríamos que quitar aquel verso, cambiar el verso de es Yahvé el fuerte y el valiente, que originalmente en el texto venía como tal, sino cambiarlo por el Señor. En lugar de es Yahvé el fuerte y el valiente, tendría que decir es el Señor el fuerte y el valiente. Porque el nombre de Yahvé, por una prescripción, por una disposición de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, y por la tradición litúrgica de la Iglesia desde hace 2000 años, no se dice el nombre de Yahvé en la liturgia. Se dice en su lugar se dice el Kyrios, o Señor, o que el relativo en hebreo es Adonai. Bien, pero lo ideal que los coros litúrgicos deberíamos de tener es cantar la antífona, las antífonas de comunión, las antífonas de entrada, ya sea en su versión que está en el gradual romano, en gregoriano y latín, o su versión del gradual simple. Ok, yo entiendo que ahorita a lo mejor algunos van a pensar, ¿cómo es posible esto si nosotros no podemos cantar eso, si eso no se entiende, etcétera? Ok, es una meta a llegar
a llegar, o por lo menos a intentarlo, morir en el intento. Y también se puede cantar las musicalizaciones en español de estas antífonas. Un servidor tiene una propuesta de antífonas. De estas antífonas he musicalizado estas antífonas de manera que para ustedes pueda ser fácil cantar la palabra de Dios, para todos. Que podamos tener acceso a la palabra de Dios y a cantar la liturgia, y pasar de amenizar con cantos y acompañar la liturgia con cantos a cantar la liturgia, que es el ideal del músico litúrgico, uno de los ideales. No acompañar la misa, sino cantar la misa. Y es en una melodía sencilla y en acordes sencillos y en ritmo sencillo para que no haya dificultad, sin perder el toque litúrgico, claro está. Y se puede tocar en órgano y voz, en guitarra, inclusive si tienes una orquesta sinfónica, puedes tocarlo como una orquesta sinfónica. Y pues bueno, esto puede ser de gran ayuda para ustedes, para todos, para que nuestras celebraciones, sobre todo las solemnidades, tengan esa belleza y expresión teológica, que nos ayuden a introducirnos al misterio. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que hay cantos que dicen Viva Cristo Rey, pero que no son litúrgicos, que son más devocionales o que son para otros momentos. Muchos se ha extendido la costumbre de cantar esta musicalización de Gesed, que es Viva Cristo Rey, o se titula Viva Cristo Rey, que no es de hecho de Gesed. Ellos, si no mal me equivoco, la toman de otro compositor y ellos la hacen cover. Y este canto, pues bueno, no es propiamente para la liturgia. O sea, si no es para la liturgia, no es pensado en la liturgia. Y Musicam Sacra número 4, inciso A, dice que la música litúrgica es aquella que fue pensada para la liturgia. Y Motu proprio tra le sollecitudine dice que el oficio propio de la música litúrgica, en un sentido estricto, es adornar de adecuadas melodías los textos litúrgicos. Y Sacrosanctum Concilium número 112 dice que la música es parte integral de la liturgia, que no es un accesorio, no es algo para acompañar. O sea, que en otras palabras, en la liturgia la música cumple una función de cantar la liturgia en sus textos. Ojalá y en base a estas líneas teológicos doctrinales y litúrgicas de la celebración podamos aplicar los criterios y la temática que los cantos deben de tener para potenciar esta cualidad de la música litúrgica, que consiste en introducirnos a los fieles en el contexto del aspecto concreto del misterio de Cristo, que se celebra y se actualiza en el conjunto del año litúrgico, como realidad teológico-celebrativa de la historia de salvación, cuyo contenido fundamental y acontecimiento culmen es el acontecimiento, valga la redundancia, persona de Cristo, el cual es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Pues queridos hermanos, ojalá y pues bueno, estos tips hayan sido de ayuda. Espero que esto no haya ocasionado algún malentendido o molestia. Pido disculpas de anticipado si alguien se sintió molesto u ofendido por lo que hemos dicho, que no fue con la intención de ofender a nadie en absoluto, sino simplemente de remarcar la verdad de la liturgia. O sea, lo antiguo no vale por lo antiguo, ni lo nuevo por lo nuevo, sino lo antiguo y lo nuevo por lo verdadero en la liturgia. Y se supone que nosotros vemos nuestro servicio como músicos litúrgicos como un camino de santificación. Y la santidad implica conversión. Conversión personal, sí, pero también conversión pastoral.
¿qué hice este año o el año pasado que puedo mejorar este año? O lo que queda de este año litúrgico y de este año civil. Tendría que preguntarme, ¿qué cosas de mi servicio tengo que convertir? Si el ideal que nos ha marcado la Santa Madre Iglesia, no Gilberto, no los teólogos, no los peritos, la Iglesia. Y tendríamos, si diéramos la espalda a lo que dice la Iglesia, entonces estaríamos diciendo que la Iglesia está equivocada. Entonces tendríamos, ¿qué es lo que la Iglesia nos marca como pauta, como ideal? Y todos empezamos de cero, hasta un servidor. Pero eso no nos exime de que vayamos pasando de lo menos propio a lo ideal. Porque eso también dice mucho de nuestro deseo y de nuestra intención de convertirnos, para ser fieles al Señor, para estar más unidos al Señor, hasta que al final de la historia de salvación estemos con el Señor para toda la eternidad. Y de hecho, una forma, músico litúrgico, coros, una forma de proclamar que Jesús es el Rey es poniendo en la liturgia los cantos que se deben de poner conforme a lo que Cristo ha mandado por medio de la Iglesia a través del magisterio de la Iglesia. Porque entonces podremos cantar mucho, hacer muchas aclamaciones a Viva Cristo Rey, etc. Pero nos pasará lo que sucede con lo que decía Jesús en las Escrituras, en el Evangelio, y que se remite a los profetas. Este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, aplicado a nosotros los músicos litúrgicos, estos coros me alaban con sus labios y con sus instrumentos, pero su corazón está lejos de mí. Porque yo les estoy mostrando el camino a través de la Iglesia, a través del magisterio, el cual es asistido por el Espíritu Santo, a quienes les prometí la asistencia del Espíritu Santo, y nosotros, pues bueno, estamos como que decimos, como la parábola de los dos hijos, el hijo que dice, sí lo hago, pero lo último, nunca lo hice. Y recordemos que el Señor vendrá al final de los tiempos, y la fiesta de Cristo Rey nos recuerda eso. El Señor vendrá al final de los tiempos, y a cada uno dará según nuestras obras, incluyendo lo que hayamos hecho, lo que hayamos omitido, lo que hayamos hecho bien, lo que hayamos hecho mal, o lo que hayamos omitido que pudimos hacer bien y no lo hicimos respecto a lo litúrgico musical, muy aparte de lo que nos corresponde como cristianos y bautizados en general. Pues bien, hermanos, para más información, más detalles, les podemos compartir esta reflexión en nuestra página Teología, Liturgia y Música en Facebook. Vamos a subir esta reflexión, el artículo como tal, y también, aparte de que el video va a quedar en esta página, ojalá y puedan visitarnos para ver de más contenido. También el repertorio como tal de las antífonas lo tenemos en nuestro canal Gilberto Ley Peña. Digno es el Cordero inmolado para entrada, y en su trono reinará el Señor para siempre, como antífona de comunión, en el canal de YouTube Gilberto Ley Peña. ¿Quieres que tu coro crezca en formación o tenga una formación integral y no sabes por dónde? Contáctanos, mándanos un mensaje a nuestro Facebook, a nuestra página de Facebook, Teología, Liturgia y Música. Mándanos un mensaje, un inbox, y te contestaremos con gusto. O
mándanos un correo también un email a teología y formación para todos, así junto y sin acentos y en minúsculas, @gmail.com. Repito, teología y formación para todos, @gmail.com, en donde con mucho gusto te responderemos, te asesoraremos, estaremos en contacto y pondremos a tus órdenes diversas propuestas de formación en lo litúrgico, en lo técnico musical, en la espiritualidad del músico litúrgico, etc. Pues bien, buen día y que Dios les bendiga. Quedamos a sus órdenes.